Buenas noches, profesor Julio Guerrero del curso de Comunicación Oral y Escrita, compañeras y compañeros del aula AC1N16 del primer ciclo de la Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad, mi equipo de trabajo, conformada por Joyce Calderón, Giovanna Hualpa, Michelle Oropesa, Bruno Palacios y María Sanes, les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación sobre derecho y salud. Ya tenemos el agrado de entrevistar a la obstetra Jenny Luz Bolívar Renón, quien es especialista en emergencias obstétricas, tiene un magíster en Administración de Servicios de la Salud y PATS, vicedecana del Colegio Regional de Obstetras. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con Licenciada, todos. tenemos para usted una serie de preguntas. Para empezar, un usuario de un centro de salud, ¿qué derechos debería considerar que le serán tomados en cuenta al momento de ser atendido? Al momento de ser atendido en el servicio de emergencia, por ejemplo, tiene derecho a que su atención sea sin ningún tipo de condicionamiento, ni presentar ningún documento previo, ni pago alguno. La ley de emergencia número 100 estipula que en el estado de emergencia, estado crítico en el que está en peligro tu vida y que necesita una atención de inmediata, se debe atender sí o sí en cualquier institución de salud, sea del Ministerio de Salud o de clínica privada. Como tenemos derecho a tener una atención de calidad, también deberíamos de cumplir con ciertos deberes. Si es así, ¿cuáles serían? Efectivamente, también tiene deberes, como son el que trate con respeto y dignidad a todo el personal que colabora en su atención, a que brinde una información veraz y completa, que no oculte información de importancia como alergias, antecedentes, alguna automedicación, que cumpla con todas las indicaciones que le va a dar el equipo profesional de su atención, ¿no? Uno le detalla qué debe tomar, en qué horarios, en qué día, entonces debe cumplir también con el tratamiento que se ha designado y debe también utilizar las instalaciones del establecimiento dándole un uso adecuado, debe sobre todo ser puntual y respetar el turno y alguna atención preferencial, debe cumplir, ¿no?, oportunamente con sus citas y debe colaborar siempre con el cumplimiento de las normas y disposiciones del establecimiento de salud. Se podría considerar que uno de los fines primordiales de un hospital sería la atención de pacientes con pocos recursos económicos. Sí, efectivamente, el fin primordial de la atención de un hospital es brindar la atención en servicios de salud a la población con menores recursos económicos. Así también permitir siempre la defensa de la vida y de la salud y estar en un continuo mejoramiento tanto de calidad como de productividad. ¿Qué opina usted sobre el esfuerzo del gobierno para proporcionar apoyo en materia de salud a la población en este contexto, ¿no? Los esfuerzos del gobierno en materia de salud en este contexto de la pandemia en realidad ha tenido muchos errores y aciertos. Errores tales como que en un primer instante se cerró el primer nivel de atención y no había consultas más que atenciones de emergencia. Eso fue un error, ¿no? En el primer nivel de atención me refiero a todos los centros de salud y puestos de salud. Eran más bien a donde más cercano el acceso de la población, donde llegaba más masivamente, ¿no?, donde podíamos hacer mayores detección. Sin embargo, no se siguió atendiendo los consultorios a las gestantes, no se siguió poniendo las vacunas a los niños, ni haciendo el control prenatal, se dejó de hacer las consultas de las demás enfermedades, de los diabéticos, de los glucosas, se cerró todos los consultorios, solamente se atendía emergencia de los casos de COVID. Eso fue un gran error. Otro error ha sido que para detectar la enfermedad se usaron pruebas rápidas y las pruebas rápidas tienen un alto rango de falla. Se debió usar pruebas moleculares. Actualmente ya se corrigió, la prioridad es hacer pruebas moleculares o antígenos también con los hisopados. Otro error fue que mucho personal por el riesgo y como comorbilidad, los profesionales de salud fueron a su casa y no se repuso este faltante de recurso humano en los establecimientos de salud. Quedamos trabajando muy pocos y eso es una sobrecarga laboral, ¿no?
se repuso en muy pocos lugares por poco tiempo, un par de meses contrataron, por ejemplo, acá, y los otros meses ya no había, no reponían. ¿Qué opina usted sobre el acceso a la salud en la actualidad? Realmente se ha puesto en evidencia que el acceso a la salud es deficiente, es terrible, es angustiante, pese a los esfuerzos que hace el gobierno. Porque si uno necesita una cama UCI, no hay disponibles. Si uno se complicó y necesita oxígeno, no hay suficiente oxígeno ni disponibilidad oportuna, acceso oportuno. Entonces la solución realmente no es que haya más camas UCI, más oxígeno, la solución está en la prevención, en que la población realmente sea más consciente, se cuide, haga caso de todas las normas de prevención, de todas las recomendaciones y que pueda detectar a tiempo, que acuda a tiempo antes de una complicación, ¿no? No esperar estar con la saturación tan baja para recién acudir al establecimiento de salud, ¿no? Cumplir con los aislamientos, con el lavado de manos, con el distanciamiento social, etc. ¿Cuál cree usted que es la causa de la mala atención en los centros de salud? No creo que la mala atención en salud, o no solamente se refiere a la atención médico-paciente, sino en general de la insatisfacción de alguien que viene a recibir un servicio y no lo encuentra. Puede haber un profesional muy calificado, con muy buen diagnóstico, pero si le damos una receta que no va a encontrar la disponibilidad de medicamentos en la farmacia, gratuito por el SIS, y va a tener que comprarlo fuera, él va a sentir que ha recibido una mala atención, ¿no? Hay también un personal a veces desmotivado porque haciendo grandes esfuerzos y venciendo nuestros propios temores, porque también tenemos miedo de contagiarnos, claro, no somos a veces valorados porque a veces la administración manda equipos de protección, personal deficientes, de mala calidad, no completos, ¿no? Hay una sobrecarga de trabajo, como mencioné anteriormente, somos muy pocos, nuestros compañeros se siguen enfermando, otros falleciendo, y todo eso también afecta al personal que está acá en la primera línea, ¿no? No se está cumpliendo tampoco con algunos compromisos que ha habido con los gremios profesionales, ¿no? En cuanto a su capacitación, en cuanto a los ascensos, ¿no? Todo eso se ha quedado suspendido. Entonces, creo que hay mucho por mejorar todavía en ese aspecto. Finalmente, ¿qué aspecto primordialmente desearía que se mejore en el sector salud? Creo que el aspecto primordial que se debe mejorar en el sector salud debe ser fortalecer la atención y el equipamiento del primer nivel de atención. En salud hay 3 niveles de atención. El primer nivel de atención son los puestos de salud y los centros de salud. El segundo nivel de atención son los hospitales locales y nacionales. Y el tercer nivel de atención son los institutos especializados, como la Maternidad de Lima, como el Instituto de Neoplática. Entonces, ¿por qué es primordial fortalecer el primer nivel de atención? Porque es ese el primer contacto a la institución de salud más cercano al barrio, a la comunidad de nuestros usuarios de salud, de nuestros pacientes. Es el primer lugar donde pueden acudir, el más accesible. Entonces, y es aquí donde se prioriza la prevención y la promoción de la salud. La siguiente pregunta es, ¿qué cree que se debería hacer si el paciente firma el consentimiento y posteriormente se niega a una operación? Sí, a ver, cuando se ha firmado ya un consentimiento informado, ¿se puede desistir? Sí, se puede desistir, pero del mismo modo, es decir, por escrito, con la firma y con la huella. Y debe constar además que la persona es consciente de las consecuencias de su desistimiento, ¿no? Desistimiento. Si él se retracta y ya no consiente, debe firmar y poner su huella, como dije, ¿no? Tanto el médico como el paciente, dejar por escrito y anexarlo a la historia clínica. Por ejemplo, en el caso de una ligadura de trompas, ¿no? Para la anticoncepción, de repente la mujer a última hora cambia de opinión y puede desistir de esta cirugía, no hay ningún problema. Solamente se omite el consentimiento informado cuando es un estado de emergencia en el que peligra su vida de inmediato, si es que no se hace la intervención en ese mismo instante. Cuando es para una cirugía programada, habría todavía ese tiempo de desistimiento. Ante esta pandemia, ¿cree usted que el personal de salud ha recibido los implementos necesarios para su cuidado? Mira, buena pregunta, sí.
Los implementos necesarios se le llama el equipo de protección personal o EPP, ¿no? Que consta, bueno, de la chaqueta, pantalón, mandil, gorro, mascarilla N95, botas, guantes y el casco de protección. Yo creo que estos implementos han sido progresivamente se han ido mejorando. Al inicio incluso solamente se daba los equipos completos a los profesionales médicos y enfermeras, porque decían que ellos eran los que tenían el contacto directo con los pacientes COVID, ¿no? Y dejando de lado de repente a los demás del equipo, como éramos nosotras las obstetras, que seguíamos atendiendo el parto, porque los nacimientos no se detienen, siguen naciendo los nuevos peruanitos, y cada gestante también no estaba inmune a enfermarse, también podía ser una paciente con COVID, sintomática o asintomática, ¿no? Nosotros mismos que teníamos contactos con nuestros compañeros médicos y enfermeras también podríamos ser portadores del virus a nuestra paciente. Por tanto, poco a poco nuestros gremios o representantes han ido haciendo entender a nuestras autoridades de salud que acá es un equipo de atención en salud. Todos los que estamos al frente acá en primera línea, no solamente son los médicos y enfermeras, ¿no? Que son muy valiosos, también somos nosotras las obstetras, al igual que nuestros demás compañeros que han seguido trabajando, como los psicólogos, los nutricionistas, los odontólogos, ¿no? Entonces, los obstetras seguíamos atendiendo parto. Entonces, al inicio no nos daban casco, no nos daban lentes protectores. Muchos de nosotros nos hemos ido comprando con nuestros propios recursos. Debo reconocer que actualmente todo esto se ha mejorado y ahora se entrega por igual a todos los que estamos en nuestro servicio de guardia o atendiendo a nuestros pacientes. ¿Le gustaría compartir alguna experiencia en la que haya sido testigo sobre algún tipo de vulneración de los derechos de algún paciente? A ver, ¿algún caso de la vulneración de los derechos de salud? Sí, un poco en cuanto a la discriminación, ¿no? En algunas oportunidades han llegado a nuestro servicio de planificación familiar a solicitar al obstetra varones, ¿no? Gays o transexuales, servicio de entregar los insumos de preservativos o condones masculinos, ¿no? Entonces, al ingreso ellos tienen el primer contacto con el personal de seguridad, ¿no? Vigilancia. Luego con la técnica de enfermería y luego ya pasan con admisión, ¿no? Con algunos servicios previos y luego ingresa al servicio. Entonces, se ha vulnerado sus derechos al generar de repente decir, ¿no? ¿Por qué viene un hombre a planificación si solamente vienen mujeres? ¿Será hombre? ¿Será mujer? O generar comentarios inadecuados, irrespetuosos, totalmente fuera de lugar, que están vulnerando, pues, ¿no? Su derecho a la no discriminación, ¿no? Otro ha sido cuando durante la atención tú puedes estar rodeada de alumnos, ¿no? Y sin pedir la autorización o permiso al paciente, respetando su privacidad. Solo si el paciente autoriza que ingrese uno de los alumnos para hacerle el examen demostrativo, tienes que tener la autorización y permiso del paciente. No puedes vulnerar su privacidad, ni atenderla con puertas abiertas, ni contando su caso a otras personas, ¿no? Claro. Señorita obstetra, queremos agradecerle por su tiempo, por respondernos las preguntas y aclararnos, ¿no? Acerca de este tema que es muy importante para nosotros los ciudadanos y más en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Que tenga buenas Muy noches. amable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.